Para eso tenemos en este tema de los movimientos de la Tierra, vamos a situarnos en el tema de los más conocidos, que serían el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Por un lado tenemos el movimiento de rotación que se gira sobre su propio eje, hablando del planeta Tierra, ¿ya? Tiene un aproximado de 23 horas 56 minutos 4 segundos. ¿Ya? Entonces es responsable por el cual ocurren lo que sería el día y la noche, ¿no? Con el movimiento de rotación. Con el movimiento de traslación, que es un poco diferente, ya se describe la Tierra en su giro en torno al Sol. Entonces, en ese giro en torno al Sol, nosotros podríamos ver acerca cómo digamos, la Luna también tiene que ver mucho en esa influencia. Pero en este punto vamos a ver sobre todo el giro alrededor del Sol. Entonces el giro alrededor del Sol que vemos en el caso de la Tierra se da aproximadamente 365 días con 6 horas, ¿no? Eso es lo que comúnmente se saca un promedio, ya para finalmente completar lo que sería un año entero. Asimismo, también podemos ver con el caso del movimiento de traslación, lo que se ve acerca de las estaciones, ¿no? Estaciones como verano, invierno, otoño, primavera. Entonces, cuando el planeta está más cerca a lo que es al Sol, entonces ahí se va considerando lo que es por lo menos lo conocido como los meses de enero, ¿ya? Eso es lo que comúnmente se va viendo. Con un gráfico vamos a lograr verlo dentro de un momento. Vamos a pasar un poco rápido para ver este punto. Entonces, los otros puntos importantes que se logra entender en estos casos sería acerca del, ya lo que tenemos, el caso de verano, invierno, otoño y primavera. Entonces, viendo en este sentido, dice, ¿no? ¿Cuándo se da un solsticio y cuándo se da un equinoccio? El caso del solsticio es considerado cuando digamos, lo que son los rayos solares van directamente al trópico de Cáncer, ¿no? Van al trópico de Cáncer de manera vertical. O sea, cuando llegan al trópico de Cáncer de manera vertical, ahí se considera el solsticio de verano. ¿Ya? Y en el otro caso también sería en el caso del invierno, ¿no? Y ahí sería ya mucho más de manera directa en el trópico de Capricornio. Ahora, ¿cuándo se da un equinoccio? Un equinoccio se da cuando en lo que es considerado la línea ecuatorial va formando un ángulo perpendicular. O sea, cuando el Sol va de una manera y forma un ángulo perpendicular con lo que es la línea ecuatorial, ahí se considera el equinoccio, ¿no? Y ahí podemos ver para el otoño y también podríamos ver para primavera. Ahí podemos nosotros tener algunos puntos que se van viendo, ¿no? Con este gráfico. Entonces, eso sería una de las formas que nosotros nos va a entender ya cómo se conoce el solsticio y cómo se conoce el equinoccio. Repito, en el caso del solsticio es cuando de manera vertical ya va a llegar los rayos solares sobre el trópico de Capricornio y ahí se consideraría lo que es el solsticio de verano. Por otro lado, el equinoccio es cuando forma un ángulo de manera perpendicular sobre la línea ecuatorial, ¿no? Y ahí estaríamos viendo el caso de otoño o el caso de primavera. Pasando a este punto, porque vamos a ver gráficos todavía un poco más adelante, entonces tenemos aquí, ¿no? El tema de verano. Es la estación más cálida y se caracteriza por los días más largos que y que presenta con referente a la noche, ¿no? Los días son mucho más largos. Presentan temperaturas elevadas y lluvias ocasionales. Eso sería con el tema de verano. Con el caso del invierno, es la estación más fría del año, se caracteriza por los días más cortos, ¿ya? Que las noches. Entonces las noches son un poquito más extensas. En algunos lugares se presentan precipitaciones de forma de nieve. Por otro lado tenemos el otoño, es la estación en transición entre el verano y el invierno. Entre el verano y el invierno se encuentra el otoño. Se caracteriza por la disminución paulatina de la temperatura.
de verano a invierno. Por otro lado tenemos la primavera. La primavera es la estación de transición entre el invierno y el verano. ¿Ya? Entonces se caracteriza por el aumento progresivo de la temperatura. Entonces de invierno a verano, ¿no? En ese proceso. Y ahí se considera entonces lo que sería la primavera. Eso serían algunas estaciones que estamos viendo. Ahora, según los movimientos de la Tierra, también se han encontrado dos puntos importantes en los estudios, y lo vamos a ver un poquito con una dinámica que hay más adelante, ya los movimientos de precesión y nutación. Por un lado, el movimiento de precesión es que se asemeja a la forma de un trompo cuando el eje se va balanceando, se tiene un giro, y en esa interacción se considera la inclinación del eje terrestre. Eso se da por la influencia de la gravitación ya del Sol y la Luna, ¿no? Eso sería un lado. Un momento vamos a un gráfico. Por otro lado tenemos el movimiento de nutación. ¿Ya? Eso sería con referente también al eje de la Tierra, ¿ya? Producida también por el movimiento de la gravitación del Sol y la Luna. Ahora, viendo otro punto en geografía, también es importante notar los puntos cardinales, del cual tal vez no es muy referente para esta clase, pero también es bueno hacer esa aclaración. Entre los puntos cardinales que tenemos, el norte, sur, oeste, este, y ya en este caso de aquí sería noreste, noreste, noroeste, suroeste, sureste. Entonces vamos viendo algunos puntos cardinales que se van viendo, ¿no? Entonces, de todos estos puntos cardinales se sobreentiende, ¿por qué hemos puesto? Porque de norte a este serían 90 grados, de norte hasta sur, 180 grados, de norte hasta oeste, ya, en forma horaria, serían 270 grados, ¿no? Esa es la forma que se va dando. Pero cuando se habla del movimiento de rotación, el movimiento de rotación no es horario, el movimiento de rotación es de oeste a este, es en forma horaria, antihoraria, perdón, ¿ya? Es antihoraria el movimiento de la Tierra. ¿Ya? Ahorita vamos a ir viendo unos puntos más importantes aquí. Entonces, lo que delante le explicaba, tal vez un poco no tan detallado, aquí lo vamos a ver. En el caso del trópico de Cáncer, cuando el Sol viene de una manera que forma de manera vertical, llegando de manera vertical, ahí se va considerando los solsticios, ¿no? Lo que les dije antes. Y el equinoccio es cuando forma un ángulo, el Sol va formando sobre la Tierra, sobre la línea ecuatorial, de manera perpendicular. ¿Ya? Entonces eso es lo que iba formando lo que iba a ser el equinoccio. En este sentido también vamos a hablar acerca de algunos puntos importantes con referente a los meridianos. ¿Ya? Entonces, ¿de qué nos va a ayudar esto? En geografía nos ayuda mucho a entender, que es el propósito que vamos a ver dentro de un momento, ¿ya? Referente a los meridianos tenemos de manera vertical, que van desde un polo hasta el otro extremo, ¿no? De norte a sur podríamos ver ya los meridianos. Ahora, ¿por qué se consideran meridianos este y meridianos oeste? Desde la línea principal que se le da como 0 grados, ya sería en este caso hablando del meridiano de Greenwich, entonces hacia el este se va a considerar líneas. Entonces, como se sobreentiende que todo tiene 360 grados en la circunferencia del planeta Tierra, entonces se va dividiendo en 24 horas, ¿no? Entonces vamos sacando 24 meridianos a nivel de toda la circunferencia. Entonces 24 líneas de forma vertical. De tal manera, si sacamos 24 líneas, entonces ¿cuánto mide la distancia de entre uno y uno, ¿no? Digamos aquí, la distancia. Eso es lo que se va sacando entonces. Se va sacando entonces 24, ya, o por dicho de otra manera, 360 entre 24, ¿no? Eso es para poder entender de cuánto tiene la distancia. En grados, ¿ya? En grados todavía. ¿Ya? Aquí vamos a ver un momentito. ¿Ya? Entonces, en este lado estamos viendo acerca del ecuador, estamos viendo los paralelos. Los paralelos ya no son de forma vertical, los paralelos son de líneas horizontales y todos son paralelos con referente al ecuador.
Ahí vamos viendo los diferentes paralelos que se van dando, ¿no? Y uno de los paralelos más conocidos que nosotros tenemos es el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, el círculo polar ártico y el círculo polar antártico, ¿no? Son los más conocidos que tenemos nosotros. Ahora, en este gráfico, aquí sí ya vamos a empezar a ir entendiendo un poco más. Entonces, sobreentiende que desde el punto del meridiano de Greenwich, dar una vuelta entera, ¿ya? Entonces diríamos la longitud que se va considerando serían 360 grados la vuelta entera. Entonces, hacia del meridiano de Greenwich hacia el oeste está considerado 180 grados y hacia el este 180 grados. Por otro lado, si nosotros hablábamos del mismo meridiano de Greenwich, entonces vamos a entender cuánto de distancia podría haber, y esa distancia, digamos, hacia los trópicos, ya serían considerados desde la línea ecuatorial a los trópicos, esa distancia es la latitud. Entonces, de la línea ecuatorial a los trópicos está considerado ya la latitud, o esa distancia es considerada la latitud, para hacerlo más claro. En el caso del meridiano de Greenwich, ¿ya? Yendo hacia el este o yendo hacia el oeste, esa distancia es considerado longitud. Ahora, ¿cómo logramos entender esto y para qué nos va sirviendo? Ya para hablar de los usos horarios. Cuando uno habla de los usos horarios, decían antes, si la Tierra tiene alrededor 360 grados, ¿ya? Viendo todo alrededor que tuviera la circunferencia, todo alrededor sobre todo, ¿ya? Perímetro en todo caso sería, entonces podíamos ver nosotros que para poder dividirlo ya, de cada línea en el meridiano de los meridianos, entonces tendríamos que dividir entre 24 meridianos, ¿no? Haciendo referencia a que cada meridiano es una hora. Entonces, de tal manera tendríamos 24 horas. Entonces, entre la distancia, ¿cuánto va a ser entre un meridiano a otro meridiano? Entonces, la distancia de un meridiano a otro meridiano, entonces, cada hora está considerado 15 grados. O sea, si nosotros veíamos, ¿no? 360 grados, ¿ya? Entonces vemos en este gráfico de aquí, que vamos a visualizar en otro momento, aquí vamos a ver. Si nosotros consideramos, no vamos a tener que regresar, aquí sería. Si nosotros consideramos que aquí se encuentra el meridiano de Greenwich, entonces, hacia la siguiente línea tiene 15 grados. Entonces ocurrió una hora. Entonces al siguiente meridiano sería, ya el segundo meridiano sería 30 grados. Ocurrieron 2 horas. Al tercero sería ya 3 horas, equivalente a 45 grados. Entonces, ¿qué pasa, profesor, cuando se van al lado oeste? Entonces se considera menos 15, ya ocurrió una hora del meridiano, o sea, está atrasado. Los países que están al oeste, como en el caso del Perú, el Perú se encuentra aproximadamente menos 75 grados. Entonces estamos atrasados 5 horas aproximadamente con referente a lo que es el meridiano de Greenwich. Todos los países que se encuentran alrededor del meridiano de Greenwich nos llevan 5 horas. ¿Ya? Entonces nosotros en grados tenemos menos 75 grados. Eso se va sacando, digamos, para poder hacer los cálculos matemáticos que vamos a ver. Viendo este punto, vamos a ir reforzando algunos puntos más acerca de la clase. Para eso